Existe una frase que aparece en los rechazos editoriales con una frecuencia bastante sospechosa. No en todos, evidentemente, en los sofisticados, en el que viene de agentes literarios con newsletters sobre el oficio, de editores que dan charlas en festivales, de lectores beta que hicieron un taller de escritura creativa y ahora tienen opciones y opiniones propias. La frase de la que te hablo es "le falta voz". Sí, incluye todo el sarcasmo que quieras. O su variante es más elegante: "no encontré una voz auténtica", o la versión extendida para cuando quieren parecer útiles: "el trabajo tiene potencial, pero la voz todavía no está completamente bien formada". Suena a feedback, suena a criterio estético, suena a algo que la escritora o escritor pueden trabajar y mejorar y volver a intentar. Y a veces lo es, a veces es necesario. No estoy diciendo que no, pero a veces, bastantes veces más de lo que la industria está dispuesta a admitir, le falta voz auténtica. Significa algo simplemente diferente. Significa: esto no suena a lo que yo esperaba de alguien como tú. Soy Kat Fino, la escritora de ficción y no ficción, y hoy te hablaré sobre la voz auténtica, el rechazo más grande que existe. Vamos a hablar de qué es la voz y todo eso para que entiendan. La voz existe como concepto, no es una invención para rechazar gente. Bien, empezando por ahí. La voz es la suma de las decisiones que un escritor toma de manera consciente: el ritmo de las oraciones, la selección de imágenes, el tono del narrador, la manera en que el texto se relaciona con el lector. Cuando está desarrollada, reconoces a un autor sin ver su nombre en la portada. Eso es real, eso existe, eso importa. Y sí, hay manuscritos donde la voz todavía no está formada porque el escritor está en proceso, porque el texto tiene inconsistencias de tono, porque el narrador suena diferente en cada capítulo, como si lo hubiera escrito una persona distinta cada vez, o fuese otro personaje, pero con el mismo nombre. Ese feedback existe y tiene valor. El problema empieza cuando la voz auténtica deja de describir una característica técnica del texto y empieza a describir si el texto suena como lo que el lector espera de alguien con esa historia. Esa cultura, ese origen, ese género, esa demografía. Porque ahí ya no estamos hablando de craft, estamos hablando de otra cosa, que ya te voy a explicar. ¿Cómo funciona el filtro disfrazado de criterio? Vamos a imaginar esta situación. Una escritora latinoamericana, ¿verdad?, manda un manuscrito. Es una novela de ciencia ficción. La protagonista es una mujer de su misma cultura, pero la historia no está ambientada en su país de origen, no tiene elementos de realismo mágico, no aborda la identidad cultural como tema central, no suena a lo que el mercado anglosajón asocia con ficción latinoamericana auténtica. El rechazo dice: no encontré una voz auténtica. Sentí que la escritora no estaba completamente presente en el texto. Ahora imagina a un escritor blanco, lo siento, yo sé que me paso, pero bueno, del Medio Oeste, que manda una novela de ciencia ficción sobre exactamente los mismos temas. El rechazo, si llega, no va a mencionar que su voz no es auténtica, porque no incluyó referencias a su herencia cultural, porque nadie espera que su herencia cultural esté en el texto, porque es blanco. Solo a ciertos escritores se les pide que su identidad sea el tema. Solo a ciertos escritores se les dice que su voz no es auténtica cuando escriben sobre algo diferente a lo que su demografía supuestamente debería de producir. Eso no es criterio estético, es expectativa cultural disfrazada de criterio estético. Entonces, el problema de la autenticidad como concepto es que tocar el tema. La palabra auténtico tiene un problema estructural que nadie menciona en los talleres de escritura, de que he tomado varios talleres. Auténtico significa o implica que existe una versión verdadera y verificable de tu experiencia que debería aparecer en tu escritura, que hay algo que tú, específicamente tú, con tu historia y tu origen y tu identidad, debería estar produciendo. Y que si no lo produces, si escribes algo diferente, algo que no encaja con la expectativa, entonces tu voz no es auténtica todavía. O te estás copiando de otro autor. ¿Auténtica según quién? Esa es la pregunta que nadie hace en voz alta porque la respuesta es bastante incómoda. Auténtica según el mercado editorial, que lleva décadas construyendo categorías muy específicas sobre el tipo de historia que debe contar cada tipo de escritor. Categorías que premian cierto tipo de experiencias marginalizadas cuando la cuenta desde cierto ángulo, en cierto tono, con cierta dosis de educación del lector sobre esa experiencia. Y cuando un escritor de esa demografía decide no contar esa historia, decide escribir un thriller o ciencia ficción o romance o comedia sin que su identidad sea el tema central de la narrativa. De repente la voz no está completamente formada. Lo que no está completamente formado es la expectativa. Pero eso es más difícil de admitir. Porque si yo soy mujer y escribo terror, yo no sé escribir terror porque soy mujer. Entonces, hablemos sobre la variante que se aplica al género y no solamente al origen. Porque esto no es solo un filtro sobre origen cultural, también funciona con género. Hay tipos de historias que se consideran naturalmente femeninas.
A eso voy. Hay tipos de narradoras que suenan auténticamente a escritura de mujeres según el criterio de ciertos lectores editoriales. Una voz femenina que es directa en lugar de lírica, que es analítica en lugar de emocional, que usa humor seco en lugar de calidez accesible, que no centra las relaciones como el eje narrativo principal, puede recibir el mismo feedback. No encontré una conexión emocional genuina, la voz se siente distante, que traducido al idioma real significa, esto no suena como, espero que suene algo escrito por una mujer. Y las escritoras, porque sufrimos en todos los ámbitos por ser mujer, se va a casa a preguntarse cómo hacer su voz más auténtica, cómo estar más presente en el texto, cómo abrirse más. Cuando el problema no es su apertura, era que no estaba siendo la escritora que el lector tenía en la cabeza antes de abrir el manuscrito. Entonces, vamos a dar soluciones, porque ¿cómo reconocemos cuando el feedback es real y cuando te están filtrando? Porque no todo feedback sobre voz es un filtro cultural disfrazado, que tiene sus matices y yo solamente no estoy hablando de uno en específico, no creo que el video se encaje solamente allí. Tenemos que saber distinguir. El feedback sobre voz es técnicamente útil cuando señala algo específico del texto. Métanlo en la cabeza. Cuando dice, los primeros 3 capítulos tienen un tono muy diferente al resto, eso es un feedback real. Cuando dice, el narrador usa un registro formal en la narración y coloquial en el diálogo y la transición no está funcionando, evidentemente. Cuando señala inconsistencias concretas que tú misma puedes rastrear en el manuscrito y entender que es así. El feedback sobre voz es un filtro, y ya te lo voy a explicar cuando es vago de manera sistemática. Cuando no puedes señalar nada específico en el texto porque lo que está describiendo no está en el texto, está en la cabeza de esa persona que se está leyendo, del lector, en la expectativa que llegó antes de leer la primera línea. Si después de leer el rechazo no puedes señalar una página concreta donde el problema que describe existe, es posible que el problema no está en tu manuscrito, el problema es en ti. Es posible que estés en el espacio equivocado con el lector equivocado que esperaba un libro diferente de una persona como tú. Y esto no es un problema de voz, es un problema de alineación. Tuyo con el mercado y del mercado evidentemente contigo. Y tienes soluciones distintas a reescribir el manuscrito. No lo tienes que hacer, sí, no lo tienes que hacer. ¿Qué hacer con todo esto si eres un escritor? La respuesta no es ignorar todo el feedback sobre la voz porque podría ser un filtro. Eso sería tan inútil como aceptar todo sin cuestionarlo. La respuesta es leer el feedback con criterio propio. Preguntarte si el feedback señala algo que puedes encontrar en el texto o si describe una expectativa que nadie te comunicó antes de que empezaras a escribir. Pregúntate si ese agente, ese editorial, ese espacio, publica el tipo de libro que tú estás escribiendo o si publica una versión específica del libro de gente como tú. Pregúntate si el problema es tu voz o si es que tu voz no encaja con la imagen que ese mercado tiene de lo que tú deberías sonar. Y si la respuesta a esa última pregunta es que no encajas con su imagen, considera seriamente que el objetivo no es encajar con esa imagen. Así de simple. El objetivo es encontrar el espacio donde tu voz, la que ya tienes, sea exactamente lo que están buscando. Y eso existe porque hay mercado para todo. No siempre está en el primer lugar donde mandas el manuscrito. O sea, tienes que estar claro que eso, corre con esa suerte, no todos hemos pasado por allí. Entonces la frase le falta voz auténtica puede ser el feedback más honesto que recibas en tu carrera. Sí, al mismo tiempo no. O puede ser la forma más elegante de decirte que no encajas en la caja que tenían preparada para alguien con tu historia. Lo siento, pero es la realidad. La diferencia importa no para estar enojada con la industria, aunque a veces el enojo también es una información válida y tienes que sentirlo porque si no te enfermas, sino porque las soluciones son completamente distintas. Si tu voz necesita desarrollo, desarrolla tu voz, aprende a escribir. Lee, escribe, trabaja el oficio. Si tu voz ya existe y el problema es que no suena a lo que alguien esperaba de ti, no arregles tu voz. Salí de ahí, cambia la sala, muévete. Hay salas donde lo que suena es exactamente lo que estaban esperando. Alguien como tú, solamente tienes que buscarlo. Así que si este video te dejó algo positivo o estás de acuerdo conmigo o no, te leo en los comentarios. Bye.